Hola mis buscadoras espirituales, ya saben ustedes que este es el espacio en donde desmenuzamos la sabiduría espiritual para que podamos volverla aplicable a nuestra vida cotidiana y nos podamos convertir en esas maestras de nuestra propia vida. Así que simplemente volvemos esa sabiduría que a veces se vuelve tan intangible en pasos, en una comprensión tan eh, fácil para el día de hoy, que podamos irla aplicando, que podamos ir abriendo la conciencia y eso se vaya traduciendo en una vida más hermosa, más armoniosa, más un reflejo de la luz que ya dejamos pasar a nuestra conciencia. Hoy les tengo un mensaje súper bonito. No me parece coincidencia que hoy, siendo febrero 14, me desperté con este mensaje de ese amor tan profundo de la creación o del creador hacia nosotras, su creación. Y definitivamente estamos despertando al amor que la creación tiene por nosotros y saliendo de esos miedos del mundo y de esos miedos que la mente nos quiere inculcar. Entonces voy a empezar y voy a estar mirando aquí mis apuntes, mis niñas. Estoy comprendiendo que el amor es un mar de sustancia que nos rodea. Y ese amor, ese Dios líquido, está siempre buscando, es un constante dar y está buscando siempre entregarle absolutamente todo a su creación. Es como si buscara, es como si hiciera una presión hacia adentro, como un campo de fuerza que quiere como llegar a nosotros, como empujar todo su dar hacia nosotros, y somos nosotros a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones, nuestros miedos, que no permitimos que ese amor fluya y que nos sostenga en esa vida de realización constante y absoluta para la cual nos creó. Escuchen eso, realización constante y absoluta. Y el ejemplo que les tengo de esto es como, imagínense una botella de plástico vacía que empezamos a sumergir en el mar, y la sumergimos en el mar y empezamos a ver que todo ese mar rodea. Imaginémonos que este es el mar del amor. Y en la medida que metemos esa botella de plástico más profundamente, más profundamente, más profundamente en el mar, la presión del mar hace que esa botella se empiece como a chupar, como a encoger, ¿cierto? Y es precisamente eso lo que sucede con nosotros también, en la medida que nos adentramos en ese conocer a Dios, en ese estudio de Dios, que nos vamos haciendo más conscientes de que es el bien absoluto, de que es el amor absoluto. Empezamos a ser más conscientes de ese amor que nos quiere inundar, que nos quiere dar absolutamente todo, si solamente renunciáramos a estar sobreidentificados con nuestra cabeza, sobreidentificados con nuestra historia, con nuestras emociones. Entonces, entre más profundo vamos en este estudio de Dios, entre más profundo vamos a buscarlo, a ir hacia adentro de nosotros mismos, Él va empujando más, esa fuerza del amor va haciéndose más presente, va disolviendo nuestra humanidad, nuestros miedos, nuestros sistemas de defensa, nuestra personalidad, y empieza a calar tan fuerte en nuestra vida que no solamente digamos que en nosotros surte un efecto, sino que empezamos a ver ese amor proyectarse en todas partes, y en todas partes a donde vamos, o las conversaciones que tenemos, o las situaciones que vivimos como un eterno dar, un reflejo de ese amor que el Padre quiere entregarnos. Y nuestra personalidad también se va como rindiendo, porque en la medida que vamos siendo conscientes de ese amor que nos rodea, nuestra personalidad va tomando esa confianza para echarse un ladito, para ir soltando el control, para dejar que sea ese amor el que lidere nuestra vida. Y ese amor, al ver esas, lo que llaman algunos a veces esas diosidencias, nos empieza a hacer sentir tan a salvo, tan sostenidos, tan amados, que simplemente cada vez es más fácil disolverse, rendirnos a su amor y a su voluntad. Entonces, el amor es esa fuerza, yo siempre lo he dicho, más poderosa, más sanadora que existe. Es como un magma que disuelve toda la contracción, que es el miedo.
Y el ego es miedo, la personalidad es miedo, la mente es miedo, siempre está buscando de qué defenderse. Entonces, esa energía del amor empieza a disolver nuestro ego, nuestra personalidad tan aferrada a nuestra historia material, y ahí es solito se va dando el proceso, no es que tengamos que forzarlo, y cada vez nos volvemos más, y le pedimos a ese Padre, a ese Creador, que nos vuelva, que yo sea cada vez más tú y menos yo, que yo cada vez sea menos mi ego, menos mi personalidad, menos mis quieros, menos mis miedos, y cada vez esté más llena de ti, más de la conciencia de quién soy en realidad. Entonces, ese amor, cuando lo empezamos a buscar, a profundizar, esa relación con el Creador, con Dios, con el universo, con la energía, como lo queramos llamar, nos va demostrando que ese amor es tan profundo que nos vamos rindiendo a su amor. Nos empezamos a dar cuenta que estamos mucho más a salvo cuando soltamos el control, porque el control lo tiene esa inteligencia divina, amorosa, que sabe para qué nos creó, que sabe que ya recorrió nuestros días, que ya recorrió nuestras semanas, que sabe exactamente cómo enderezar nuestros caminos, allanar nuestras sendas, disolver los nuditos. Pero es solamente cuando estamos dispuestos a soltar el ego, a soltar las riendas, a echarnos a un ladito en nuestra conciencia, y que sea Dios el que se asiente ahí. Y nos rendimos a ese amor que es Dios. Dios es amor. Es un mar que empuja, como les decía, hacia adentro, es un mar del cual emanamos y que nos quiere entregar todo, está constantemente buscando entregarnos todo. Miren la naturaleza, cómo brota de manera tan exuberante, tan exaltada, tan extravagante, porque esa es la manera de la creación, de dar, de entregar. Y por eso escuchamos en la Biblia cuando dice, cuando dicen en algunos versículos de cómo cuando cedemos el espacio de nuestra conciencia a Dios, nos convertimos en ese árbol que está plantado a la orilla del río, la sustancia, que siempre da fruto, que siempre florece, que siempre prospera. Cuando permitimos que sea el Espíritu que nos creó quien esté al mando y no nuestro propio ego, cuando el Espíritu empieza a fluir en nosotros, Él empieza a ser ese río absoluto de creación, y como les decía, nos lleva a esa realización continua y absoluta. Entonces, una partecita importante de todo esto es recordar que somos el Espíritu Divino, que no somos este cuerpo que vemos imperfecto, caído, aparte de Dios, sino que somos Espíritu, tierra santa, santidad, gloria, magnificencia. Entonces, esta comprensión de mirar hacia afuera, ver mi realidad y comprender que ese espacio que yo veo vacío en realidad está lleno de amor, en realidad es el reino de los cielos, en realidad es ese campo de potencialidad pura, en donde todo simplemente puede darse en el momento que yo lo necesito. Y es una sensación de vivir, que yo puedo caminar en la vida y que todo lo que yo vaya necesitando va a ir apareciendo en la medida que yo lo voy necesitando, que no voy necesitando guardar, retener, dominar, manipular, porque ya mi Padre se encargó de todo. Entonces, esa conciencia de que ese espacio vacío alrededor de mí es amor, y está presionando hacia mí para darme todo, y yo lo que tengo que hacer es rendirme para poder recibirlo. Eso ha sido una de las cosas más lindas que digamos que ha generado conciencia hoy, esta semana, mi cabeza. Y otra de ellas es comprender cómo, leí una frase que me encantó y me hizo un clic impresionante, comprender cómo Dios, en esa polaridad que es, esa polaridad de padre, esa fuerza, ese poder, esa polaridad de madre, ese amor, ese acogimiento, es ese padre, madre, y yo soy el hijo, esa relación de padre, madre, Dios, esa es mi familia, ese es mi hogar. Y eso me dio una sensación de llenura,
de sentirme completa, de sentir que sí tengo un ancla, de sentir que sí tengo algo que siempre me está sosteniendo, que siempre se está ocupando de mí, que siempre me está dando lo que necesito cada instante, que nada más solamente pensar con que ese Dios es ese Padre, Madre que es mi hogar, que es mi casa, que es algo a lo que siempre puedo volver, que es mi familia. Uy, es una cosa que llena profundamente mi alma. Y me hacía acordar de ese momento en el cual el Maestro Jesús es bautizado por Juan el Bautista y desciende ese espíritu y le dice, este es mi Hijo amado. Y recordar cómo nos está recordando que precisamente eso es lo que nos está diciendo cada uno de nosotros. Ese espíritu quiere fluir a través de nosotros, hacer su voluntad para nosotros a través de nosotros y decirnos, este es mi Hijo amado, y entregarnos absolutamente todo. Entonces Jesús en ese momento nos estaba simbolizando quién somos cada uno de nosotros, porque si nos acordamos de esa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos son Dios. El Padre es Dios, el Hijo, Jesús, y cada uno de nosotros somos ese Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Este es mi Hijo amado, pero para eso tenemos que permitir que su amor fluya, para eso tenemos que renunciar a nuestro ego, a nuestros quieros, a nuestras suposiciones, a nuestra historia, a nuestra programación, a nuestra personalidad. Ese es la Sagrada Familia. O sea, les juro que voy a salir a comprarme una Sagrada Familia y le voy a poner aquí al lado para recordarme todos los días que yo soy esa Sagrada Familia, tengo ese papá, mamá. Entonces, ese eterno dar, ese eterno transcurrir de dar, de amor, que es Dios, nunca deja que haya un espacio vacío. Nunca deja que yo tenga una falencia. Esa presión que se va generando en ese campo de fuerza, si te pones a pensar en el mar no puede haber vacío. Yo no puedo sacar un baldado de mar y queda un vacío. Nunca hay un vacío. Entonces, asimismo, cuando somos conscientes de que vivimos sumergidos en el amor del Padre, no deja que haya vacíos, no puede haber un vacío. La provisión del amor, la provisión de salud, la provisión de recursos, la provisión de paz, la provisión de armonía en nuestras relaciones, no deja que haya vacíos. Porque si Dios es el todo, Dios es el amor y esa sustancia que es el todo, en el todo pues no puede haber vacíos, no puede haber vacíos en la creación, no puede haber vacío de salud, no puede haber vacío de provisión, no puede haber una cuenta sin pagar. Eso me empezó a hacer pensar mucho. Es que mi mente piensa que hay vacíos, pero si yo comprendo la realidad de la creación, en realidad no pueden existir, y la conciencia de esto es lo que hace que esa ilusión de vacío se desaparezca. Hay un maestro que dice, la conciencia de tu provisión es tu provisión. Cuando comprendes que la provisión siempre está, se rasga el velo de la ilusión de lo contrario de la historia del mundo, que es la escasez, que es la enfermedad, y empieza a fluir, se abre la puerta, se abre el reino. Pero es que todo es conciencia, por eso tenemos que entregarle el reino, el dominio de nuestra conciencia a Dios. Entonces, no puede haber una cuenta sin pagar, no puede haber un saldo en rojo, no puede haber un cuerpo enfermo, no puede haber un cuerpo con alguna condición de imperfección, no puede haber desarmonía en nuestras relaciones, no puede haber una falta de paz. La Biblia dice, me acuerdo en inglés, pero no tanto en español como se dice, thou shalt not want. No, es como no vas a querer nada. No me acuerdo cómo dice el versículo en español, pero no puedes querer, porque no hay vacíos. En el jardín del Edén estaban todos los árboles, con todos los frutos, con todo eso que pudieras necesitar. Entonces el Hijo de Dios no puede tener necesidad, no puede tener carencia, porque la sustancia que nos rodea es ese campo de fuerza, es ese amor que no tiene vacíos.
En mi vida no puede haber vacío de sustancia. En mi vida no puede haber vacío del amor de Dios. En mi vida ese Padre, Madre, Dios siempre me está entregando todo y ocupándose de todo y sabe más que yo qué es lo que necesito. La mente ve la ilusión de vacíos porque crea una narrativa opuesta a lo que nuestro Padre quiere entregarnos. Ve vacío, ve imperfección, ve escasez, ve enfermedad, porque desde los sentidos físicos precisamente no logro ver la plenitud de todo lo que hay en los sentidos, en ese mar invisible. En mis sentidos espirituales, cuando yo veo lo sutil, cuando cierro los ojos al mundo, me puedo disolver la ilusión que hay en el mundo material y literalmente la sombra, la materia que hay allá afuera es lo opuesto a la sustancia. Entonces, este vacío, ese espacio invisible, ese mar invisible que es Dios y que nos está rodeando constantemente, es un eterno dar a su Hijo amado, a cada uno de nosotros, sin vacíos, sin falencias, sin interrupciones. La conciencia de tu provisión, cuando conoces la verdad te hará libre. La conciencia de tu provisión es tu provisión. Ese es nuestro hogar. Somos esta sagrada familia y estamos a salvo, provistos. Todo lo que es de mi Padre me pertenece. Todo el reino de mi Padre me pertenece. Y cuando yo cambio de conciencia y empiezo a ser consciente del amor y empiezo a despertar al amor, ese espíritu divino, lo empiezo a dejar ocuparse de todos mis asuntos. Mecánicamente hablando, fíjate que cuando yo trato de enfocarme en ese amor que hay ahí, inevitablemente tengo que parar de la dualidad del mundo y tengo que venirme al momento presente a notar eso. Y ya ese ejercicio hace que mi mente pare. Y cuando mi mente paran los pensamientos, para la electricidad de mis pensamientos, para el campo de fuerza que hacen mis pensamientos que no dejan entrar a Dios. Y Dios está donde lo dejan entrar. Y es un inicio de rendición. Cuando yo hago un pare en mi día a día y empiezo a mirar más lo invisible que lo que hay visible, inevitablemente me estoy saliendo de la dualidad y estoy buscando ese momento presente donde siempre está Dios, donde no puede haber vacíos, ni puede haber falencias, ni puede haber imperfecciones. Entonces, cuando estoy haciendo eso y me salgo del pensar y pensar y pensar, el tratar de controlar todo de la mente, es un principio de rendición. La electricidad de mis pensamientos baja. Dios, el fluir de Dios, esa corriente, ese constante de Dios puede pasar más. Me perdonan la luz, pero es que el sol está, yo no sé qué le pasa al sol, pero está, o sea, como que hay muchas nubes y ha cambiado mucho la luz. Entonces, mi vida empieza a estar, cuando rindo mi mente, cuando calmo mi mente, en mi conciencia empieza a entrar son los pensamientos de Dios y no los míos. Entonces mi vida comienza a estar regida por esa voluntad de Dios. La mente cree que es el artífice de mi vida, la mente cree que es que ella se las sabe todas. Y cuando para esa mente llena de planes, llena de juicios, llena de crítica, llena de miedo, llena de suposiciones, llena de conjeturas, llena de artimañas. Y simplemente dejo que la corriente de Dios, el eterno pensamiento de Dios sea y sea quien genere mi realidad. Y cuando empiezo a ver que eso se refleja en mi vida, cuando empiezo a ver que, wow, ¿verdad? Que si suelto, esto funciona mejor que cuando yo intervengo. Cuando empiezo a ver que los nudos se disuelven mejor cuando dejo que Dios los disuelva y no yo, entonces todo funciona mejor. Entonces nos va dando la confianza para que ese centinela que está aquí en la torre de control de la mente se vaya bajando y nos rindamos a la presencia de Dios. Entonces,
tenemos que ser una vasija vacía. El amor no puede pasar por una conciencia que está sobreidentificada con su forma física, por una conciencia que está sobreidentificada con su historia en el mundo material, que se cree mucho o que se cree menos, o que siempre está tratando de ubicarse en ese sentido. Cuando yo empiezo a buscar a Dios y empiezo a rendir mi mente, empiezo a deponer a un lado mi historia, como dice el Maestro Jesús, deja todo y sígueme. Deja todo concepto, deja toda creencia, deja tu historia, esa que hace que tu mente se haya ofendido, se haya puesto brava, se haya asustado, se haya preocupado. Deja todo y deja que sea yo quien atraviese tu conciencia y que sea yo con mi pensamiento perfecto y piense. Y es una entrega total, una rendición total a Dios. Y empezamos a ser como es el Maestro, como nos decía, yo solo digo lo que mi Padre me dice que diga, yo solo hago lo que mi Padre me dice que haga. Comenzamos a tener una mente en rendición que se vuelve simplemente un canal para los pensamientos perfectos de Dios para nosotros. Y nos empezamos a convertir en el observador de los pensamientos que empiezan a pasar, en ese eterno transcurrir de Dios, en el observador de nuestra conciencia, que solo está ahí mirando a Dios pensar, no está tratando Él de solucionar, de ayudar a Dios, yo simplemente soy testigo ahí de los pensamientos de Dios. Y eso en cuanto a nuestra mente, ¿cierto? Es como aprender a parar, no tratar de solucionar nada desde mi propia lógica, no ser una vasija llena, sino calmar la mente y esperar a ver qué perspectiva llega, qué idea llega, qué fluir de conciencia llega, qué saber, qué guía. Cuando soy esa vasija vacía y dejo que sea Dios quien piense, mi vida empieza a ser dirigida por una inteligencia y una voluntad muy superior a mí. Eso en cuanto a nuestra mente. En cuanto a nuestro corazón también, si estoy sobreidentificado con mi historia, con todo lo que está pasando allá afuera, si le estoy creyendo más a las circunstancias que a Dios, entonces voy a tener un corazón ya sea lleno de orgullo, porque me estoy creyendo la historia de quién soy, o voy a tener un corazón lleno de tristeza porque me creo la ofensa que me hicieron, o voy a tener un corazón lleno de todo, de toda esa historia material con la que me estoy sobreidentificando, porque estoy sobreidentificado con la forma, un corazón lleno de rabia, de dolor, de miedo, incluso de euforia. Es un corazón lleno, un odre lleno que no deja entrar a Dios. Entonces está lleno de esas emociones humanas, y las emociones, así como los pensamientos, también son energía, empiezan a formar ese campo de interferencia en donde no puede fluir Dios. Dios es queriendo ser ese mar de amor que empuja hacia adentro para darnos todo y crear en nuestra vida todo lo perfecto. Tenemos que soltar la adicción a nuestra historia humana, a pensar que yo hice o yo lo logré o que el otro me hizo, y elevar nuestra conciencia, salirnos del mundo de la forma, de pensar que somos este cuerpo, y elevarnos a saber que somos alma, que somos, como les decía al inicio, tierra santa, y empezar a sentir esa corriente sutil, invisible, a la cual nos rendimos. Y esa corriente empezará a corregir todo en nuestra vida. Esa inteligencia empezará a allanar los caminos, a enderezar las sendas, a calmar las tempestades, a regar el suelo seco, a revivir los huesos secos. Pero tengo que permitir que esa corriente pase, y se va a empezar, cuando yo me rindo, empiezo a ver cómo Dios se refleja en toda nuestra experiencia, y me empiezo a dar cuenta, wow, verdad que esto jamás lo hubiera podido hacer yo sola, verdad que yo jamás hubiera podido construir mi casa, mi familia, mi matrimonio, mis proyectos, mi vida con planes. No planees, solamente ríndete a la voluntad del Padre, deja que sea Él quien obre. Y esa corriente empezará a reflejarse en tu vida en perfección, en armonía, en reposo,
Vengan a mí que yo os daré reposo, te llevaré por pastos tranquilos, por aguas calmadas. Qué bonito como todos esos ejemplos son tan exactos. Fíjense como por ejemplo las ovejitas, él siempre se refiere al pastor y sus ovejas. Esas ovejitas, las ovejas son un animal que no está diseñado y no puede llevar cargas. Y así mismo Jesús nos pide que le entreguemos a Él nuestras cargas. Mi carga es liviana. Una ovejita no puede cargar nada. Una ovejita, imagínense, si ve un agua que esté turbulenta, que esté así como movida, no toma agua. Tienes que llevarla a aguas tranquilas. Tienes que llevarla a aguas tranquilas y no toma agua. Una ovejita es muy chistoso, por más que intentes, no reconoce sino la voz de su pastor. Y es el ejemplo fiel que tenemos que seguir nosotros, solamente reconocer la voz de Dios, no la voz del mundo, no lo que el mundo nos grita que debemos ser, que debemos comprar, que debemos hacer, que debemos planear, sino la voz interna, ese susurro que nos dice hacia dónde movernos, hacia dónde irnos. Y esa rendición es la que comenzará a reflejar el reino de los cielos allá afuera, porque Él... la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios. Cuando nos hacemos a un lado nuestra conciencia, quitamos el ego, los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Son basados en la verdad. Entonces, esto quiere decir, ok, mis sentidos físicos me están diciendo que hay una historia acá afuera, pero así como dice la Biblia que nos invita a creerle más a Dios que a las circunstancias, creerle más a lo invisible que a lo que me están mostrando mis ojos. A pesar de lo que me estén mostrando mis ojos, yo saber que hay un amor obrando, actuando, sanando, protegiendo, guiando. Y entonces cuando yo me rindo a eso, cuando permito que el amor sea el que lleve las riendas de mi vida, cuando apago mis pensamientos, cuando rindo mis emociones y permito que el amor me atraviese esos, y simplemente dejo que Dios piense a través de mi conciencia, que es el proyector de mi vida, entonces esa proyección, ese holograma externo empieza a ser un reflejo del reino de los cielos, de esa voluntad de mi Padre para cada uno de nosotros, que es armoniosa y perfecta. Cuando ese amor de Dios que quiere entregarte todo, tú te vuelves como esa botellita que cada vez es menos ego, menos personalidad, cada vez se apachurra más porque cada vez más profundo en el amor de Dios. Entonces el amor de Dios se empieza a volver tu realidad. Como les decía ahorita, mis pensamientos son mucho más elevados que los tuyos. Pero para eso tenemos que renunciar a creerle al mundo. Para eso tenemos que renunciar a la adicción a nuestra historia, que nos mantiene atrapados en el sufrimiento, enfermos. Dejar de creerle al mundo y empezar a creerle a Dios. Como esa maravillosa historia del profeta Eliseo, que cuando tenían la ciudad sitiada para perseguirlo, y su criado dice, estamos rodeados, y el profeta Eliseo empieza a orar para que a sus siervos les sean abiertos los ojos, les sea abierta la conciencia espiritual. Y cuando así sucede, se empieza a dar cuenta que a pesar de que físicamente ahí están sitiados de un ejército, hay carros de fuego que los están protegiendo. Entonces así es como tenemos que vivir la vida, creyéndole más al Dios invisible, al gobierno del bien absoluto de Dios, a pesar de lo que nos estén mostrando las circunstancias físicas, el mundo cambiante. Entonces, rendirnos a ese amor, porque cada vez vamos viendo más evidencia de cómo nos cuida, como ese papá, mamá, Dios. Sentir ese amor que nos hace sentir tan a salvo, que nos volvemos como un bebé indefenso y soltamos todo control de la experiencia. Le cedemos el trono de nuestra conciencia, el fluir de nuestros pensamientos se lo cedemos a Dios. Lo dejamos que Él sea quien lidere nuestro río
de pensamientos, nos convertimos solamente en un observador de esa maravillosa creación que Él tiene para nosotros. Entonces, la invitación es: no seas una vasija llena, no te vuelvas adicto a tu historia, no te sobreidentifiques con tu personaje en esta historia física. A pesar de lo que estoy viendo, papá, rindo mis pensamientos a ti, que seas tú quien piense a través mío, mis emociones también. Si necesito respirar a través del corazón, ese ejercicio es muy valioso para sacar esas emociones atascadas de ahí. Las saco, rezo el rosario, practico Ho'oponopono, lo que sea para cada uno de nosotros, y ahí empieza a hacer esa vasija vacía en donde puede entrar Dios, en donde mi corazón se puede llenar de Dios, que igualmente esa es, no puede haber vacío porque es ese campo de fuerza que está esperando que yo haga un espacio para poder entrar. Entonces, vaciemos nuestra mente, vaciemos nuestro corazón para que solamente esté Dios, sea Dios el que sea, cada vez menos yo y más Él, y que nuestra vida se vuelva un reflejo de su voluntad para nosotros. Bueno, les mando un abracito, espero que esto les sirva, escúchelo muchas veces porque es importante, cada vez van a escuchar algo diferente y van a hacer un clic diferente, y esto es una verdad que va calando. Acuérdense que el reino de los cielos es como una semilla que va germinando, que va germinando, que va germinando. O el reino de los cielos, como decía el maestro, es como una levadura que se va apoderando de la masa mental, de nuestra programación colectiva, y nos va revelando el reino de los cielos. Así que bueno, les mando un abracito a todas mis buscadoras y nos vemos en otra próxima clase. Un besito.